¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos acompaña el maestro Adam Aguilar. Gracias. Él es secretario académico de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Panamericana. Es filósofo que ha trabajado un tema poco estudiado en filosofía, que es la relación entre la filosofía y la música. De esto nos va a hablar hoy. Y mi primera pregunta sería, ¿qué es la música, Adam? Ajá. Es como cuando Agustín de Hipona preguntaba ¿qué es el tiempo? ¿Sabes qué es? Pero si quieres definirlo, cuesta trabajo, ¿no? Bien, a ver, la música, muchos autores la han definido como esta organización de sonidos buscando el propósito de la belleza. Y si tú dices, bueno, cierto, y escuchas una composición dodecafónica contemporánea, dices, ¿y dónde está la belleza ahí, no? Entonces, más que otra cosa sería el arte del sonido. El arte del sonido, así como la pintura puede ser arte de formas o colores, pero también entraría la escultura, etcétera, o la literatura, el arte de conceptos o de la narrativa. La música es el arte de los sonidos, si se puede decir de una manera, y eso implica definir pues muchísimas cosas más, ¿no? Pero podríamos acercarnos de esta manera, claro. Ok, ¿qué relación hay entre la filosofía y la música? Es decir, ¿cómo la abordas desde la filosofía? Bien, pues muchos filósofos a lo largo de la historia han escrito acerca de la música. ¿Por qué? Si partimos del hecho que la filosofía quiere entender toda la realidad y quiere acercarse de una manera racional, yendo a los primeros principios de un fenómeno, de un hecho, de una disciplina, pues muchos filósofos también se han preguntado por qué la música nos hace sentir como nos hace sentir, por qué impacta a la sociedad como lo hace, de qué manera es arte, es decir, se asemeja y al mismo tiempo se diferencia de la literatura, de la escultura, de la arquitectura, etc., ¿no? O sea, por ejemplo, Aristóteles hablaba de la mímesis, que el arte pretende la imitación de algo en la naturaleza, ya sea en la naturaleza como plantas, animales, y entonces piensas en una pintura y en un cuadro, o de la naturaleza emocional de la persona, entonces piensas en el drama o en la comedia o en la tragedia. ¿Qué imita la música? Bueno, ¿hay sonidos en la naturaleza? Claro, hay cantos de los pajarillos, hay el correr de una corriente de agua, ¿no? Sin embargo, muchos otros autores, y ahí entonces ya me voy acercando más a filosofía moderna un poco, dicen que la música imita más bien las sensaciones del alma, por decirlo de una manera, imita la interioridad del hombre. Por ejemplo, Theodor Adorno, que es un autor en el que me he basado para desarrollar algunos estudios sobre filosofía y música, él menciona que es el arte más espiritual que existe, porque la música representa o habla de esa interioridad humana que no solamente no se puede ver en figuras, en colores, en texturas, aunque podamos hablar de la coloratura de una pieza musical, ¿no? Sino que además no se puede ni siquiera resumir en conceptos. O sea, es complicado decir que el primer movimiento de la quinta de Beethoven es grandioso. Bueno, sí, pero grandioso porque lo estás describiendo, pero además tiene otro tipo de sensaciones o de ideas o de imágenes, y entonces para una persona le puede ser bello y listo, pero para otro tener un recuerdo muy concreto del abuelo que lo ponía, el tocadiscos todas las mañanas mientras él desayunaba, cualquier cosa. Entonces la música tiene esa peculiaridad de ser, como dice Adorno, y yo lo sigo un poco, la más espiritual de las artes, ¿no? Entonces, ¿cómo se relaciona filosofía y música? Al final, la filosofía habla del todo humano, buscando los principios, las bases, hurgando en la profundidad, movida siempre por el asombro y por la curiosidad. Y la música genera siempre ese asombro, agita el alma, y a partir de ahí uno puede desarrollar, bueno, ¿y por qué? Cuando hay una pregunta de un por qué, hay filosofía, y la música siempre nos deja con porqués, ¿no? Bueno, la primera vez que te escuché hablar de esta relación, mucho hablaste de esta visión antigua que había de la música como una curación del alma. Ah, claro que sí. ¿Podrías hablar un poco? Por supuesto, bueno, como una catarsis. Bueno, el término griego de catarsis viene de ahí. Y si hablamos también de música, ¿de dónde viene música? Bueno, más bien lo propio de las musas, lo que inspiran las musas, etc. Entonces, sin remitirnos tanto al mundo griego, pero es que los griegos siempre han dicho algo que tiene que ver con lo que vivimos ahora.
la música se ve como curación por este poder místico, si se quiere decir místico, no en el sentido de sobrehumanos, pero sí en el sentido de que es difícil de comprender en el hombre. Si nos damos cuenta, la música nos acompaña en todo momento. Las canciones de cuna, o incluso las canciones que le canta la mamá al niño o a la niña cuando está en el vientre, ¿no? Ahora hay algunas técnicas que ponen Baby Mozart, y para que el niño sea más inteligente, ponerle música de Mozart al bebé desde el vientre materno. Pero tenemos esto, ¿no? El niño reconoce el canto, la voz, el tono de la madre. Y de hecho, cuando nace, aunque su vista todavía no esté bien, el oído lo tiene bastante más desarrollado porque puede reconocer la voz de la madre, el padre a veces, ¿no? Pero la madre concretamente. Entonces desde ahí se le cantan canciones de cuna. Cuando los niños están creciendo, se les están cantando canciones para aprender los colores, los números, a ser niños educados, ¿no? El patio de mi casa es particular, se moja y se seca como los demás, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos música mientras comemos, cuando vas a bailar, que es como un acto de apareamiento de la naturaleza. Entonces las danzas, la cultura de cada uno de los pueblos y tradiciones que existen, hasta las marchas fúnebres. La música acompaña toda la vida, desde su origen hasta su término, y todos los momentos del día, cuando despiertas, cuando vas al trabajo, cuando llegas a casa te quieres relajar, una copa de vino y un buen Vivaldi. Yo no pondría Vivaldi para relajarme porque a mí me emociona mucho, pero bueno, cada quien, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la música cura? Pues bueno, un hecho de belleza, un hecho estético como lo es la música, que te acompaña en todos los momentos de la vida, pues también te acompaña en la enfermedad y te acompaña en la salud. Los médicos árabes, que de hecho a la cultura medieval árabe es a quien les debemos, además del álgebra y de otras disciplinas, bueno, ese cultivo de la medicina como una ciencia y como una disciplina pues, particular, ¿no? Pues muchos médicos árabes hablaban de la presencia de humores en el cuerpo y de cómo ciertos sonidos de la naturaleza ayudaban a curar ciertos humores en el cuerpo. Esa conexión de si nosotros somos entes que vibran, y basta con ver, o sea, con notarnos el pulso, pues digamos que es una vibración, ¿no? O el latir de nuestro corazón, o incluso las metáforas que usamos cuando entiendes algo, sí, como que sí me suena, ¿no? Usamos esas metáforas, pues bueno, también en el cuerpo ellos se dieron cuenta, pues que uno se pone de buen humor cuando escucha su canción favorita, y eso te puede sacar de un momento de enojo o de tristeza. Y recordemos que también en la antigüedad el enojo o la tristeza eran como problemas médicos. Es que tienes más de la bilis negra, es que tienes más de tal humor, etc. Entonces, por ejemplo, la creación del laúd, este instrumento que inspiró posteriormente a la guitarra, etc., se hizo conforme a esta idea de si tenemos 4 humores en el cuerpo, entonces está la sangre, está la bilis, está la saliva, está la linfa, ¿no? Entonces hacemos 4 tesituras para animar a esos 4 humores, perdón. Entonces, si yo tengo el laúd con esas 4 cuerdas que animan o que ayudan a armonizar, de nuevo, metáforas musicales, ¿no? Armonizar, es decir, que haya sonidos que aunque distintos suenen bien juntos. Armonizar el cuerpo, que los 4 humores se nivelen, no que tengas más de uno y menos de otro, sino que estén bien relacionados. Pues por eso hicieron esta transición entre la música y la medicina. Y es bien curioso porque uno dice, bueno, actualmente la guitarra tiene 6 cuerdas, ¿no? Claro, el laúd con sus 4 cuerdas se empieza a evolucionar, y algunos autores refieren que un personaje de la Alhambra en Granada dijo, ¿y por qué no ponerle una 5ª cuerda? Porque se nos está olvidando algo, la parte que no es corpórea del ser humano, la parte que sueña y que aspira, etc. Entonces, como ese 5º elemento, el éter, o ese quinto sonido, entonces le agrega una 5ª cuerda. Ya la 6ª, pues bueno, cuando en la guitarra moderna, pues es para que sea un poco más cómodo tocarla, porque las 2 cuerdas, la primera y la última, se repiten. Pero es bien curioso cómo la música y la medicina tienen que ver, y nos vamos hasta hoy en día. La musicoterapia es una de las mejores opciones para tratar a personas con problemas psiquiátricos, o incluso para dar terapia a enfermos en situaciones terminales. Por ejemplo, ahí me gustaría recomendarles que vean el trabajo de Oliver Sacks. Oliver Sacks, con AA. Él es psicólogo, es musicólogo, bueno, por desgracia falleció hace poco, de hecho.
escribió un libro que se llama Musicofilia, en donde explica cómo él pudo ir ayudando a sus pacientes a través de la música, el músico de toda la vida, aficionado, amante del rock, etc. Y pues da nociones de cómo incluso biológicamente, cuando el cerebro está escuchando una pieza que le agrada, bueno, cuando la persona está escuchando una pieza que le agrada, el cerebro se modifica y se conectan más zonas, el córtex frontal y el lóbulo, los distintos lóbulos interactúan de una manera distinta y mejor. Entonces eso es curioso y lo tenemos hasta en la actualidad. Cuando uno va a meditar, te pone alguna pieza musical y eso te mete, incluso algunas religiones, ¿no?, que usan los mantras, ¿no?, y la repetición de ciertos sonidos, incluso hasta hay danza y movimiento, para entrar en trance. Y si piensen, todas las religiones del mundo tienen alguna noción de música bien concreta, ¿no? Entonces, esa es otra parte curativa, quizá no del cuerpo, pero del alma, pero que tiene que ver por qué la música tiene ese poder para influir en el cuerpo y en el espíritu, si quieren decirlo de una manera, de las personas, ¿no? Es curioso. ¿Qué sería del ser humano sin la música? Bueno, yo creo que sería muy difícil concebir al ser humano sin la música. ¿Por qué? Porque el solo hecho de que hablamos y entonamos lo que estamos diciendo, eso significa que estamos conscientes de los sonidos. O sea, realmente, ¿qué sería del ser humano sin la música? Es como si nos preguntáramos, ¿qué sería del ser humano sin el sentido de la escucha? Y ustedes me podrían decir, bueno, es que hay personas sordas, evidentemente, pero incluso por ausencia, los sordos saben que hay algo más que no pueden captar y se trata de solucionar de alguna manera. ¿Qué sería del ser humano sin la música? Se perdería de la comprensión de sí mismo en ciertos puntos, de un acompañamiento muy particular en lo que pasa en su mundo interno. No por nada hablamos del oído interno, que es ahí donde se reconocen los sonidos de la infancia y los tonos de voz de una persona conocida, esa capacidad de memoria. Cuando leemos algo, lo estamos diciendo en nuestra cabeza, incluso nuestro pensamiento es voz. Entonces, ok, estoy asimilando música con sonido, pero cuando dices que el sonido lo llevas a una experiencia de belleza o de lo sublime o de lo extraño o de lo interesante o de lo cautivo o de lo místico, pues estamos hablando de música, ¿no? Entonces, yo trabajo en una facultad donde tenemos una licenciatura de música y muchos me dirían, bueno, a ver, es que eso no es música. Música es la composición tal, en un pentagrama, con una escala, etc. Y dices, bueno, no necesariamente, porque músicas ha habido, por eso hablamos de músicas también, ¿no? Ha habido siempre, hay distintas formas de escribirla, de interpretarla, de enseñarla, ¿no?, de los significados que puede tener. Y sin embargo, es como pensar en qué sería el ser humano sin la risa, o qué sería el ser humano sin la capacidad del diálogo con otros. Le estás quitando al hombre con H mayúscula, pues, o sea, a los seres humanos les estás quitando la capacidad de comunicarse en un sentido muy profundo. Ahorita que mencionaste este tipo de músicas, hay gente que dice que el reggaetón es música, etcétera, ¿no? O ciertas melodías por ser muy comercial. ¿Qué dirías al respecto? Yo digo, como diría J Balvin, ¿no?, que si quieres reggaetón, dale. Es decir, la verdad es que la música, ¿por qué reggaetón no es música y por qué Bach sí? ¿Por qué, no sé, John Cage, un músico contemporáneo que tiene una obra que me encanta que se llama 4:33, que sigue esta idea de, así como Mozart dijo alguna vez que la música se compone de silencios? Claro, él se refería a saber gestionar, generar el suspenso, ¿no?, incluso un ritmo cuando no es una nota seguida sino que se corta, pues hay silencios. John Cage lleva esto al extremo y dice, bueno, si la música es silencios, vamos a hacer una pieza musical con solo silencios, y son 3 movimientos de una obra que dura 4 minutos 33 segundos para orquesta sinfónica, en donde todos guardan silencio en ese momento. Dices, ¿eso no es música? Bueno, quién sabe, porque quizá él estaba esperando que la música realmente es los sonidos del alrededor del público que tose y se acomoda, etcétera, ¿no? O la experiencia de dejar sin sonido, no sé, nuestra realidad cotidiana que todo el tiempo tenemos, el autobús que está pasando, los niños que están llorando, la conversación que estamos teniendo, y de pronto sentarte a tener silencio durante 4 minutos 33 segundos. ¿Eso es música? ¿Por qué no?
O sea, al final no vamos a poner por encima de, no sé, a mí me gusta mucho la música latina, ¿no? Entonces dices, a ver, no vas a poner por encima del danzón a un rock and roll de los Rolling Stones o algo así. Dices, a ver, son realidades distintas y eso es la belleza de la música o de las músicas, que responden al contexto, a la cultura, a la gastronomía, a la orografía, a los elementos materiales para poder construir instrumentos de cada sociedad, hasta de cada persona. Incluso por eso, por más que uno tenga una partitura de una pieza o quiera hacer un cover de una pieza de una canción de Toto que te gusta mucho, te va a sonar distinto porque tú eres distinto. Entonces, ¿cómo es posible que digamos esto sí es música y esto no? Podemos hablar de géneros e incluso definir cada género a veces es distinto porque hay músicos, intérpretes o piezas incluso que están en la frontera y esos son escalas de grises en donde pones a uno y a otro. Entonces yo creo que sí, hay música, evidentemente en gustos se rompen géneros y también esa es la belleza de la música, que habla mucho al gusto y a la resonancia y a lo que yo entiendo. Por más que digamos que es música tanto Mozart como la banda de Recodo, pues si yo voy con un amigo que le encanta la banda y le pongo Mozart y nunca lo he escuchado, puede ser que no lo signifique. Y viceversa, si voy con mis alumnos aquí que tocan oboe y les pongo algo, no sé, de la banda Limón, igual y no les suena, o igual y sí, ¿no? La verdad es que esa es una de las grandezas de la música, la alteridad, la complejidad de la realidad que intenta representar. Ahora, también lo que podríamos un poquito abordar sería ¿de qué le serviría, tú que estás en una facultad de música, una formación filosófica, un contacto con la filosofía a un músico? A un músico en formación. Fíjate, es bien interesante esa pregunta. Hace poco, en la licenciatura de música de la Escuela de Bellas Artes de la UP, tuvimos una clase con Samuel Siman. Samuel Siman es uno de los compositores mexicanos más reconocidos actualmente. Él es profesor en la Juilliard School de Nueva York. Y tuvimos una conferencia con él y los alumnos pues, le preguntaban, ¿cómo le hace usted para componer? Bueno, pues él empezó con jazz, de hecho es jazzista. Entonces empiezo tratando de improvisar alguna melodía y a partir de ahí empiezo a generar una estructura y eso, y como decía Tomás Alva Edison, ¿no? Un 1% de inspiración, 99% de transpiración, porque con esa idea que de pronto subiendo el piano empieza a desarrollar. Y nos dijo, de hecho, para poder desarrollar una idea musical me ayuda muchísimo la filosofía. Nos recomendó libros de filosofía, incluso yo quedé así impactado, y eso que yo estudié filosofía, porque él decía, un músico debe formar su cabeza en ciencia, en literatura, en sociología, en cualquier cosa que les guste, en coches, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que te está dando conocer de la realidad es tener más elementos y más ideas para después interpretar de manera acústica, ¿no? Y entonces una formación filosófica que le pida al músico en formación, ¿no? al músico aprendiz o incluso al músico profesional, ¿eh? Que le exija introducirse a una idea, profundizar, saber argumentar, conectar distintas ideas a partir de una misma perspectiva o armonizar distintas ideas, ¿no? Buscando el diálogo, seguir esas trazas del asombro, que es lo que también hace la filosofía. La filosofía es la ciencia del asombro, de ¿por qué el ser y no la nada? Y entonces eso es una pregunta asombrosa y a partir de ahí desarrollas metafísica o atacas a la metafísica, como quieran, ¿no? Entonces pues claro que en la música es necesario, porque en la música te enfrentas a una sensación humana. Vamos a dejar de lado la música clásica, vamos a pensar más en una balada romántica o, no sé, vas a Garibaldi y escuchas una canción desolada de José Alfredo, ¿no? Y dices, claro, te enfrentas a un problema filosófico de la tristeza, el abandono, el que tu novia, tu novio te fue infiel. Y a partir de allí es casi un ejercicio filosófico de, a ver, ¿cómo voy a sacar de esto una idea musical? ¿Cómo una trompeta de un mariachi va a asimilarse al llanto que me hizo sentir la pérdida de tal, ¿no? Entonces, este ejercicio de leer, de preguntarse, de escribir, de dialogar, es un ejercicio que después pueden traducir, ¿no? Hacia el lenguaje musical. Por eso es importantísimo
creo yo, para todos. No solamente te da vocabulario si escribes canciones, pues conviene leer filosofía y poesía y literatura y muchos cuentos y narrativa, ¿no? Pero en general, sí, incluso no solo para un músico en formación como pregunta, sino para nosotros mismos como amantes de la música. O sea, si a ti te gusta una canción, ¿por qué no lees o tratas de investigar qué es lo que significó? Incluso puede ser que el autor lo pensaba para una cosa y a ti te significa otra distinta. Eso es un ejercicio filosófico también. Entonces, si nosotros nos acercamos a la filosofía, a estas preguntas esenciales, radicales, a las trazas del asombro, como decía anteriormente, pues también podemos hacer ese ejercicio filosófico con algo que nos apasiona, que creo que no hay persona en el mundo que no tenga al menos una canción que le agrade, ¿no? Entonces, si hiciéramos este ejercicio con lo que nos gusta en cuestión musical, ¡wow!, tendríamos una riqueza mayor de esta experiencia, ¿no? Y bueno, por último me gustaría preguntarte sobre la relación entre la música y las otras artes, ¿no? Uh-huh. ¿Qué interacciones ves, etcétera? Te escuché, por ejemplo, alguna vez hablar de la relación música-cine, etcétera. Ah, claro, por supuesto. Bueno, ¿quién ha visto una película y de pronto no le funciona el control de la tele? Se queda sin sonido la película. Te pierdes algo muy importante. Hay narraciones que se cuentan con imágenes y música, y nada más. A veces no hace falta el diálogo, etc. Entonces, la música también es tan grande, tan poderosa, que por eso puede interactuar con muchísimas artes. Bueno, con todas, yo creo. Uno se pone a pensar, a ver, la mayoría de las artes responden al sentido de la vista. Entonces piensas en pintura, en arquitectura, en escultura, en literatura. O sea, ok, tú puedes pensar en escultura, las texturas, ¿no? Sí, por supuesto, pero de cualquier manera, estás también basándote mucho en la vista. Dado que la música se basa en el oído, es otro sentido que puede ir incluso de manera paralela. Tanto es así que por eso incluso le puede dotar de un sentido completamente distinto al cine, a la literatura. O sea, ¿cuánto tenemos ahí a Jean-Manuel Serrat, que musicaliza poemas de Machado y nos da una experiencia que igual, y primero, para conocer poesía que no conocíamos gracias a la música. Y segundo, a ver, cuando Machado estaba hablando de esto y hablaba de las planicies de Castilla, ¿no?, o de Sevilla, etcétera, o del Duero, ¿cómo entender eso si yo no soy español? Y de pronto escuchas una canción de Serrat y como que te suena un poco más porque la música es capaz de llevar incluso de exponenciar el significado o las intenciones de una obra de arte, de poesía o de escultura, etcétera, y llevarla a otros puntos. Por ejemplo, tengo amigos y compañeros músicos que se dedican no a hacer música de acompañamiento para restaurantes, ¿no?, y el pianito que escuchas al fondo, no, sino a diseñar la música que va a acompañar un menú determinado. Entonces, el compositor, el pianista y el chef se ponen de acuerdo los tres para presentarte una experiencia que va más allá de solamente un sentido. Entonces, y recordamos, la gastronomía también es visual, es olfativa, además del gusto, y tienes la música, ¿no?, el oído. Entonces tienes los 5 sentidos trabajando ahí, es impresionante. Bueno, y las texturas, ¿no? Entonces, la música, gracias a esa capacidad de impactar al ser humano más allá de conceptos, y ahí vuelvo a Theodor Adorno, que me gusta mucho cómo lo aborda. Él lo que dice es que la música, por ser del sentido del oído, es un tanto más inmaterial, se abre caminos sin tantos filtros para la interioridad de las personas, y además él habla de una constelación de conceptos. La música no se guía por premisa A, premisa B, por lo tanto conclusión C, sino que lo que dice es, vamos directo, yo te toco un acorde menor, ¿no?, y ya te estoy hablando de melancolía, tristeza, añoranza, desengaño, etc. O te toco un acorde mayor y no solamente es alegría, te puedo hablar de heroísmo, de vigor, de entusiasmo o de cautela, etc. Entonces, si la música tiene la capacidad de lograr esto solamente con 3 notas tocadas al mismo tiempo, ¿no?, pues bueno, quiere decir que puede resonar con cualquier otro arte. Y entonces, pues ya hablamos del cine, pero piensen en los videojuegos. Los videojuegos, algunos dicen, ¿es arte o no? Tienen unas líneas narrativas bastante interesantes. Y sin música no te pueden meter, de hecho, a la sensación de que tú te sientes viviendo ahí en el juego. Y hablamos de poesía, pero también, por ejemplo, nuestros alumnos de la licenciatura de Música e Innovación acaban de diseñar la experiencia sonora para la exposición de Anish Kapoor que hubo en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM,
¿no? Y entonces tú ves a Anish Kapoor que además te llama a los sentidos, no solo la vista, a veces hasta el olfato de ciertas obras de arte cargadas de cierto material, o las texturas que, bueno, no te dejan tocar, pero bueno, algunas sí, ¿no? Pero además te está mostrando una experiencia nueva, y los alumnos compusieron como el soundtrack para una exposición artística contemporánea. Y es una manera totalmente distinta de entenderla. Y no solamente es que hubiera un piano tocando, eran piezas o suites para cameratas, ¿no? 2 tubas, un violín, una cantante de ópera y un sintetizador electrónico, haciendo algo totalmente extraño y abriendo la experiencia de lo que podemos tener, por ejemplo, en una exposición de escultura, ¿no? Entonces la música tiene esa capacidad de trascender todos los límites que podamos poner a otro tipo de colaboraciones en otros aspectos, porque la música justo lo que hace es agitar al espíritu humano, y eso sucede en cualquier lugar, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias. Gracias por la entrevista, un gusto.